Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Con mucha alegría y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te saludo y a la vez te doy la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te digo hoy lo que te decimos siempre. Tenemos la tarea, la asignación de parte del Señor de edificar tu vida. Esa es la razón por la cual esta programación está llegando a ti. Porque Dios vela por los santos, por aquellos que le buscan con todo corazón. Y Él está interesado, después de salvarnos, en hacernos crecer y perfeccionarnos en Cristo Jesús. Nosotros simplemente somos instrumentos, vasijas de Dios para lograr ese propósito. Así que si tú estás dispuesto a recibir, Dios también está muy complacido en darte. Y nosotros participamos de esa bendición. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Por favor, busquen en el libro de Jueces, capítulo 1. Comenzando con el verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Aconteció, después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, y aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y pelearemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos en Bezec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni Bezec en Bezec y pelearon contra él. Y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Bezec huyó. Y le siguieron y le prendieron. Y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni Bezec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Yo sé que ustedes al leer esto están pensando por dónde viene Dios hoy. ¿Cuál es el mensaje del Señor para nosotros en este día? Bueno, ustedes saben que el libro de los Jueces es una continuación del libro de Josué. No solamente en el orden en que están los libros históricos de la Biblia, sino también en cuanto al tiempo, en lo que diríamos en la cronología. Después que murió Josué, siervo de Jehová, vino el periodo difícil, periodo de anarquía en Israel,
el periodo de los jueces, donde Dios suscitaba líderes que en ese tiempo los llamaban jueces. Hay una expresión en ese libro que nos dice a nosotros cuál era, o sea, que resumen lo que era, lo que prevalecía en esos días. Dice que cada uno hacía lo que le daba la gana, en el lenguaje nuestro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo muy, muy difícil. Y todo esto vino como resultado, como comienza diciendo el libro, que cuando murió Josué y murió a aquella generación que vio las obras del Señor y que escuchó la voz del Señor, ese pueblo que estuvo en el desierto 40 años, ese pueblo que conquistó a Canaán, ese pueblo que fue ubicado en la tierra prometida, que recibió por herencia la tierra. Después que terminó esa generación, que murieron todos, dice que se levantó una nueva generación que no conocía, dice, a Jehová, ni conocía las obras del Señor. Otra cosa importante que introduce nuestro mensaje es que Dios, cuando repartió la tierra a los hebreos, a las 12 tribus de Israel, dejó cananeos poderosos, pueblos muy fuertes, que quedaron, que aunque muchos de ellos fueron hechos tributarios, no fueron expulsados o sacados de la tierra. Y dice que Dios lo hizo a propósito. En algunos casos eran como espina para Israel, para provocar a Israel a ser un pueblo fiel al Señor. Así que ellos, después de recibir cada uno su heredad, algunos tuvieron que seguir trabajando y siguieron conquistando. Este es el caso aquí de Judá y de Simeón, que tuvieron que combatir a los enemigos. Dice ahí que invadieron a esa parte, inclusive incluyendo a la capital, a Jerusalén. Que ustedes saben que Jerusalén, por lo que parece, fue conquistada en etapas. Aquí, por ejemplo, Judá hizo una parte, pero los jebuseos, que eran los habitantes de Jerusalén, fueron sacados de allí, expulsados en tiempo de David. ¿Recuerdan ustedes? Pero aquí parcialmente ellos tuvieron que salir. Y Judá tomó ese territorio. Más tarde llegó a ser la capital del reino del sur o de Judá. Así que ese más o menos es el contexto para que entendamos qué fue lo que sucedió. Hay una enseñanza aquí muy importante para nosotros. Aquí se menciona un rey que vivía o reinaba en Besek, en una ciudad llamada Besek, y se llamaba Adoni Besek. Adoni significa Señor. De ahí viene la palabra Adonai, Señor. Y Besek significa relámpago, la ciudad, o sea, el nombre de la ciudad. Él reinaba en esa ciudad, era señor de esa ciudad. Adoni Besek, el señor de los relámpagos, diríamos. Pero era señor de esa ciudad llamada Besek. Ahora, este hombre, por lo que dice la Biblia, era un hombre muy cruel. Y como era costumbre de los guerreros antiguos de intimidar a sus enemigos, este hombre usaba el terror para intimidar, la crueldad para intimidar. Y dice ahí que él, según él mismo dijo, él había vencido a 70 reyes. En esos días a los líderes, gobernadores de ciudades, se les llamaba reyes. Así que se ve que era un hombre muy poderoso. Se había conquistado o había vencido a 70 reyes. Por lo menos, él menciona 70 reyes que él subyugó y que usó la crueldad y la humillación como un método para intimidar a los demás enemigos.
Ya dije que era una costumbre antigua. Los asirios, por ejemplo, eran muy crueles. Usaron la crucifixión, entraban a los pueblos, violaban mujeres, mataban niños, abrían el vientre de las mujeres embarazadas, hacían estragos y todo eso para que los pueblos, los demás pueblos se intimidaran y muchos se entregaran sin pelear y que nadie se atreviera a rebelarse contra ellos. Así que en el mundo de las guerras así se hace, y más en la antigüedad. Adonibesec, por lo que él mismo narra, por lo que dice la Biblia, usaba este método, el terror y la crueldad, para subyugar a los pueblos. Dice ahí que tomó a 70 reyes y les cortó los pulgares de las manos y de los pies. Él tenía un propósito, otro propósito, o un doble propósito con esto. Primeramente, lo primero que quería lograr era incapacitar a sus enemigos. Porque ustedes saben la importancia que tienen esos dedos. Son los dedos principales, diríamos. Los pulgares, tanto en las manos como en los pies. Primeramente, incapacitaba. ¿Por qué? Porque no podían empuñar la espada, no podían guerrear, no podían pelear. Y a cortarles los pulgares de los pies, también los incapacitaba para la movilidad, no se podían mover. Y el resultado era intimidarlos, humillarlos. Ahí dice que los tenía a su mesa o debajo de su mesa, mendigando las migajas. Como perritos lo tenía allí. Los humillaba. Y el Señor esta semana me hizo mirar un mensaje para nosotros en esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Dios ha usado siempre las guerras en el Antiguo Testamento para revelarnos la guerra espiritual que nosotros lidiamos contra los principados, potestades y señores de las tinieblas. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6 que debiéramos de armarnos con toda armadura del cielo. Dice toda, porque no podemos subestimar a los enemigos. Tenemos que armarnos con todas las armaduras de Dios para poder estar firmes contra toda acechanza del diablo. Somos guerreros de Dios. La gran batalla la lidió Cristo en la cruz del Calvario, venció al enemigo, exhibió públicamente las derrotas de los principados y de los poderes de las tinieblas. Venció sobre ellos en la cruz del Calvario y nos dio la gran victoria a nosotros. Ya la guerra fue ganada, pero a nosotros nos toca lidiar batallas, escaramuzas. Ustedes saben, pueden distinguir la diferencia entre ganar una batalla y aunque la batalla la guerra esté ganada, tengamos que pelear batallas. Pues así es, ya la guerra fue ganada en la cruz del Calvario, pero tenemos que lidiar batallas, porque Dios en el Nuevo Testamento tampoco ha sacado de la tierra a todos los enemigos. Todavía nosotros tenemos internamente los enemigos de la carne, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, brujería, hechicería. Los enemigos están ahí adentro. Los enemigos de la carne están ahí dentro de nosotros. También están fuera, están en el exterior, están a nuestro alrededor. El mundo se opone a nosotros, el mundo se opone a Dios. Se ve por doquier el antagonismo que hay contra la verdad, contra la fe. Todo cristiano tiene que lidiar una gran batalla, cada uno con enemigos que son diferentes. No todos tenemos que lidiar con los mismos enemigos. Algunos tienen enemigos desde la niñez, herencia, enemigos, antiguos enemigos que vienen de generaciones y tenemos que pelear contra ellos. Algunos son enemigos del presente
que nos han hecho la guerra, que quieren quitarnos lo que el Señor nos dio, quieren despojarnos y batallan contra nosotros, tratando de evitar que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Todos tenemos que lidiar esa batalla. Y Dios ha usado las guerras en Israel como tipologías para enseñarnos verdades espirituales en cuanto a la guerra contra el mal. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, Dios nos dio un mensaje muy poderoso que se llama Cuidemos nuestra frontera. Y Dios usó lo que era los límites de la tierra santa y los enemigos que rodeaban a Israel. Y nos enseñó muchas cosas acerca de los enemigos que nos rodean. Hablamos mucho y dijimos en aquella ocasión que los enemigos más peligrosos eran los filisteos, porque eran los que compartían el mismo territorio con nosotros y que a veces nos invadían con facilidad. Que habían enemigos que estaban allá en el Éufrates, lejos allá, que venían a veces de lejos, como vino Asiria y como vino Babilonia de lejos, y que vienen a veces con destrucción y nos llevan cautivos, como el caso de esas dos naciones que tomaron a las 10 tribus de Israel en el caso de los asirios, y en el caso de Judá los caldeos llevaron a Judá 70 años de cautividad en Babilonia. Y Dios nos enseñó grandes cosas usando esa tipología de lo que era la frontera, las demarcaciones de la tierra santa, la tierra que Dios dio a Israel, para hablar del territorio que Dios nos dio a nosotros. ¿Recuerdan ustedes ese mensaje muy, muy poderoso? Ahora Dios quiere darnos una enseñanza aquí acerca de este rey, de esta batalla de Judá y de Simeón contra Adoni-Bezek, porque hay una enseñanza muy grande aquí para nosotros. Adoni-Bezek representa ese principado, esa autoridad espiritual, esa malicia satánica que usa diferentes medios para, primeramente, incapacitarnos. Diga, incapacitarnos para la guerra. Miren ustedes, el nombre de él significa el Señor de los relámpagos. Ustedes saben que el relámpago es un fenómeno celeste que por su brillantez y por la extensión luminosa que deja y por la velocidad que se mueve, siempre fue muy, muy temido por los antiguos, especialmente porque no sabían explicar el fenómeno. Yo no creo que solamente los antiguos temían al relámpago. Yo sé que la mayoría de ustedes, o de nosotros, cuando está lloviendo, ahora mismo en este instante, Florida está siendo azotada por este huracán y está lloviendo mucho. Y se oyen los ruidos de los truenos, los relámpagos, se ven las luces luminosas de los relámpagos. ¿Cuántas personas han creado fobias de la niñez y no pueden escuchar el ruido de un trueno, ni pueden ver las luces o la luz brillante, luminosa de un relámpago? Tiemblan. Y si ahora que los científicos pueden explicar parte del fenómeno de lo que es un relámpago, imagínense ustedes los antiguos que no sabían cómo se producía el fenómeno y que por el ruido, por la luz, por la velocidad que se mueve la luz en el relámpago, intimidaba a los antiguos, los relacionaban con Dios. De hecho, muchas de las apariciones de Dios en la Biblia están relacionadas con el relámpago. En el Sinaí, por ejemplo, Dios se manifestó en medio de relámpagos y de truenos. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios usó los relámpagos y los
truenos en esa ocasión? ¿Por qué con Elías usó el silbo apacible y delicado? Y ahora en el Sinaí usó los relámpagos y los truenos, que dice el escritor de Hebreos que aún Moisés estaba temblando. Porque justamente eso era lo que Dios quería lograr en el Sinaí, que Israel temiera a Jehová. Y usó los relámpagos y los truenos para que el pueblo temiera, para con la majestad de su presencia, usando esos fenómenos que son de la naturaleza, impresionar a Israel. En visiones, por ejemplo, de la divinidad, en el libro de Ezequiel, en Apocalipsis, se ve siempre presente relámpago. Para muchos de los antiguos era un Dios. Imagínense ustedes, este hombre se llamaba el Señor de los relámpagos. La ciudad donde él reinaba era Besek, significa relámpago. Y él se llamaba el Señor de Besek, el Señor de los relámpagos. Y justamente el arma que él más usaba era el arma de la intimidación. ¿Cuál es el arma? La intimidación, que significa meter miedo, producir miedo. El que logra intimidar, vence sin pelear. Voy a repetirlo. El que logra intimidar, vence sin pelear. Y esa era la política militar de Adonibesec, intimidar al enemigo. La primera estrategia era incapacitar al enemigo para que no pudiese usar las armas. Acortar al enemigo los pulgares de las manos, no podían usar la espada ni entesar el arco. Acortar los pulgares de los pies impedía la movilidad al adversario. Así que el adversario no se podía mover ni tampoco podía pelear. Entonces, en esa condición lo humillaba al enemigo. Lo ponía a comer las migajas que caían de su mesa. El Espíritu del Señor me dice, aplicando la palabra, que hay un principado o muchos que tienen la misma estrategia de este hombre en el mundo espiritual. Usan el miedo, la intimidación para paralizarnos. Para un guerrero, las manos y los pies son muy importantes. Primeramente porque las manos son los miembros del cuerpo con el cual un guerrero usa sus armas. Y naturalmente un guerrero en una silla de ruedas no puede hacer mucho. Un guerrero necesita moverse con facilidad. Así que este hombre tenía una tremenda estrategia. Y el Espíritu de Dios me dice, aplicando la palabra, que hay muchos enemigos de la iglesia, de nosotros, que tienen esa misma estrategia de Adonibesec. Usan el relámpago, usan la apariencia. La apariencia, ustedes saben que el relámpago impresiona. Usan la impresión, nos quieren intimidar impresionándonos. Con el caso de relámpago, su brillantez, luminosidad, velocidad, impresiona a cualquiera. El ruido nos asusta. Y el diablo usa mucho la intimidación, el miedo, nos quiere impresionar. Inclusive el relámpago puede ser usado como algo sobrenatural, como hacen los brujos, los hechiceros,
que usan lo sobrenatural, exhiben, entre comillas, su poder para mostrar que tienen sobrenaturalidad. Y el enemigo usa mucho el miedo para paralizarnos. Y cuando una persona está intimidada, pues es como si no tuviera manos ni pies. Porque el miedo trae consigo lazo, dice la Biblia. El que cae en el miedo cae en el lazo del diablo. El miedo te paraliza, te imposibilita y eres una presa fácil del enemigo. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no nos dio un espíritu de miedo ni de temor, sino de valor y de dominio propio. Amén. El amor echa fuera el temor. Y Dios quiere que a través de la fe podamos vencer el enemigo del miedo y de la intimidación. No importa lo que el diablo quiera hacer. Puede venir con apariencia. Puede venir con cualquier estrategia, con cualquier simulacro, con apariencia de poder, como en el caso del relámpago, que intimida, que impresiona. Dios revela a través de la palabra las estrategias de los enemigos para saber cómo nos movemos y cómo peleamos contra los enemigos. Ahora también la Biblia revela dónde se encuentra ese enemigo. Versículo 3. Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado. ¿Dónde habita Adonibesec? Diga, en mi territorio. En el territorio que se me ha adjudicado, o sea, el territorio de mi heredad, el territorio que se me ha asignado como herencia. Dios a cada uno de nosotros nos dio una herencia. Cuando Dios repartió la herencia, dio a cada familia de Israel una heredad. Era muy especial la heredad. Y Dios quiere que, como David, nos sintamos contentos con la heredad que nos ha tocado. Que velemos, que cuidemos y que no vendamos nuestra heredad. Que apreciemos nuestra heredad. Que conquistemos, que saquemos los enemigos de nuestra heredad. ¿Qué es heredad? Pues heredad es el propósito de Dios con tu vida. Aquellas obras preparadas desde antes de la fundación del mundo para que tú andes en ellas. El propósito de Dios, lo que Dios ha dicho y ha escrito acerca de ti, esa es tu heredad. El enemigo quiere quitarte lo que Dios te ha dado. El enemigo quiere impedirte, incapacitarte, para que tú, intimidado, asustado, te paralices y tú no pelees por lo que es tu heredad. Hay que sacar del territorio que Dios nos ha dado a los enemigos. Llámese como se llame, en este caso Adonibesec. Vamos a echarlo fuera. Piensa ahora mismo, porque este enemigo, Adonibesec, es el que habita en tu territorio, el que usa el miedo, la intimidación, la apariencia de poder, como en el caso de relámpago, para impresionarte, para asustarte, para que tú digas, no voy a pelear, me voy a quedar así. ¿Cuántas cosas produce el miedo, hermano? ¿Cuántos hijos de Dios son víctimas del temor y del miedo? ¿Cuántos temores?
Lo primero que hace el miedo es que neutraliza tu fe. El miedo neutraliza la fe. La fe se mueve. La fe tiene que tener el canal abierto para moverse. Donde hay temor, hay inseguridad, hay incredulidad, hay duda. Y no se puede manifestar el poder de Dios. Hay que echar fuera el temor, el miedo. Muchas veces desde la niñez el diablo ha trabajado en nuestras vidas con miedos, con temores, con fobias. Muchas fobias, muchos miedos, muchas inseguridades para paralizarnos. Él ha querido programarnos desde la niñez. Algunos con una baja estima. Usó a los padres, abuelos, tíos, hermanos, que con la boca sembraron inseguridad en ti, diciéndote que tú eres un estúpido, que tú eres bruto, que tú no eres inteligente, que tú eres incapaz, que tú eres limitado, demente, que no hay posibilidad en ti. Tú lo creíste. Y el diablo te ha mantenido comiendo migaja de su mesa ahí, migaja. Te tiene como un perrito andando con las manos paralizadas y los pies paralizados. Te tiene inmóvil, te tiene incapaz, en incapacidad. Pero Dios viene hoy y te revela la estrategia de ese enemigo para que con el amor tú eches fuera el temor, para que a través de la fe, porque la fe tuya ha vencido al mundo. Esta es la fe que ha vencido al mundo, la que Dios nos ha dado. Todo en la vida que te haya paralizado, que te tenga comiendo migaja. ¿Saben ustedes quiénes comen migajas? Los pobres. Pero tú no eres pobre, tú eres rico en fe y en buenas obras. Tú eres poderoso en Dios. Amén. El enemigo ha querido incapacitarte para luego humillarte. Hay que echar fuera los espíritus que incapacitan y que humillan y que te limitan a la migaja cuando tú eres hijo para sentarte a la mesa con el Señor. Amén. Quiere sirvamos. Quiere mantenernos siempre humillados, comiendo migaja. Sus migajas. Si por lo menos fueran las migajas del Señor. Que las migajas del Señor, aún los perrillos las aprovechan. Pero son las migajas de Adonibesec. ¿Y qué es lo que el diablo da? Si la riqueza del diablo es basura, ¿qué serán las migajas del diablo? ¿Cuántos hay que están como perritos incapacitados a los pies de Adonibesec? El Señor que tiene apariencia. Jesús dijo: yo veo al diablo que viene, que cae como un rayo. Él usa esa apariencia como un rayo, porque él sabe que la divinidad se manifiesta de esa manera. Y siendo un ser caído, se quiere hacer Dios. Y eso es lo que los enemigos quieren hacerte ver, que son tan poderosos, que son como dioses. Pero son mentirosos. Son mentirosos. Amén. Piensa en este día. ¿Dónde están tus miedos? ¿Dónde está tu inseguridad? Ese es el espíritu de Adonibesec que está ahí en ti. Pobre estima, inseguridad, miedo, intimidación, susto. Es increíble cuando el temor se apodera de nosotros. Vemos todo nublado. Decimos: ¿para qué voy a pelear si no vale la pena pelear? Si ya no hay salida, no hay solución.
Nosotros mismos lo creemos. Naturalmente, cuando una persona no se siente equipada para bregar con una situación, cae en lo que los psicólogos llaman racionalismo. Comienza a decir: no se puede, es imposible, yo nunca he podido, yo nací para esto, yo he tratado. Dios sabe que yo he tratado, mamá sabe que yo he tratado, papá sabe que yo he tratado. Estoy convencido que no se puede. Está comiendo migajas. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Y yo no te estoy hablando de poder de la mente. No te estoy hablando del poder del positivismo que acondiciona la mente al sí sale el sí. No te estoy hablando de la fe, de los intocables, que creen que porque somos creyentes nada nos puede tocar. No estoy hablando de la fe, de esa fe inventada por los hombres que niega la realidad, que dice que no esté enfermo cuando se está muriendo. No, yo estoy hablando de la fe verdadera, como la de Caleb y Josué. Hay gigantes, hay murallas. Somos como langostas delante de ellos. Son más expertos que nosotros en la guerra. Pero Jehová nos prometió esa tierra y pelea a nuestro favor. Nos lo comeremos como pan. Amén. Amén. Esa fe no subestima al enemigo. Dice la realidad del peligro, pero confía en la grandeza del que pelea a nuestro favor. Amén. Cuando el enemigo te haga ver a tus ojos que tus adversarios son poderosos, entonces yo te invito a que tú veas quién es tu Dios. Porque cuando el enemigo se presenta como un relámpago para intimidarte, impresionarte, Dios se te presenta en el trono alto y sublime, el Todopoderoso. Amén. Amén. Los espías se dejaron intimidar porque vieron los gigantes y las murallas. Pedro se hundió porque puso los ojos no en aquel que caminaba sobre las aguas y que lo hizo caminar a él sobre las aguas, sino que vio la tempestad y la tormenta. Entonces, cuando te dejas impresionar por las armas y la capacidad del enemigo, el enemigo te incapacita en tu miedo. Hoy es el día para vencer a Adoni-Bezek. Hoy es el día para sacar de nosotros, de nuestro interior, todo espíritu de intimidación. Llámese como se llame. No temeremos a lo que nos pueda hacer el hombre. No temeremos a nada que nos quiera amenazar. Llámese como se llame. No me voy a cortarla, no voy a dejar que me corten ninguno de los dedos de la mano, porque con esta mano voy a empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Yo no le voy a permitir a Adoni-Bezek que me corte los pulgares de los pies, porque la Biblia dice que Dios me dio los pies de las gacelas para andar en las montañas y para moverme. Pies de gacelas tenemos. Son esos mamíferos, esos animalitos preciosos que se saben mover por encima de las piedras de las montañas, con agilidad y habilidad. Mira, a ver, piensa ahora lo que te ha intimidado, lo que te ha limitado, lo que te ha asustado.
El enemigo ha pasado un relámpago frente a ti para paniquearte, como decimos, paralizarte con el miedo. Y has pasado la vida entera temiéndole a la gente. No te atreves a relacionarte. A veces le tenemos miedo a las autoridades. Las autoridades, dice Pablo, no están para que le tengamos miedo, sino para que las respetemos. Las autoridades son como Dios. A Dios no se le tiene miedo, a Dios se le respeta. Amén. Pero a veces, desde que somos niños, nos enseñan un miedo a la autoridad. Y vemos el policía. Y aunque nosotros tengamos bien la licencia, el seguro, la registración, y andemos a la velocidad que marca la ley, y andemos en la ley, pasa el policía y ahí viene el miedo. Ahí va Adoni Bezek. Ahí va Adoni Bezek. Temor. El temor. Yo escuché una vez a un pastor que un policía lo paró y y él estaba en todo bien, pero le vino el temor y lo asustó. Él le presentó todo al policía y él le dijo: cumpla con su deber, haga lo que usted tiene que hacer. Y dice que estaba tan asustado que le dijo al policía: si tú no te arrepientes, tú te vas para el infierno. Dice, se me metió el valor y le dijo: ¿usted cumplió con su deber? Yo soy un ministro, voy a cumplir con el mío. Dice, para que se me fuera el susto, para ver que yo tengo una autoridad superior, le dije: si no te arrepientes, te vas al infierno. No era porque quería predicarle un mensaje de condenación, sino para vencer el miedo, diciendo: tú eres una autoridad en la tierra, pero es una autoridad espiritual. Amén. Amén. Ahora, ten cuidado que tú no le digas a los policías así. No sea que aparezca uno violento. Es una ilustración solamente porque la ilustración era que él venció el miedo usando la autoridad espiritual. Hay personas tímidas porque desde la niñez te estuvieron señalando tus errores, de tal manera que te incapacitaron. Cuando una persona todos los días le están diciendo lo malo que hace y no lo bueno, llega a ser una persona insegura y después no se atreve a hablar con la gente, le tiene miedo a la gente. Y la mejor manera de vencer el miedo, ¿saben ustedes cuál es? Enfrentando al enemigo. El que le tiene miedo a las alturas, yo lo invito a que tome un avión para Israel, que son como 11 horas, o para Argentina, que son 11 más. Se cura porque se cura. Si le tiene miedo a las aguas, vayas a hacer un clavado allá ¿cómo se llama? En México, allá en Acapulco. Un clavado de eso y se clava y se le da el miedo al agua. Hasta que usted no se enfrente a Adoni Bezek, no se le va a quitar el miedo. Enfréntese a ese que lo ha vencido desde la niñez. Enfréntelo. ¿Quién puede decir que nunca ha temido, que no le teme a algo? Hay personas que le tienen miedo a las alturas, pero hay personas que le tienen miedo a caerse de la cama. Porque en su niñez, en algún momento se cayeron de la cama y le tienen miedo. Cuando están al borde de la cama. Sí, así es. Imagínense ustedes qué le puede pasar a alguien que se caiga de la cama. Yo recuerdo que yo me caía 3 veces por semana. Y ni me daba cuenta que me caía. Sin embargo, sí, a las alturas sí yo le temía. Yo le temía tanto a las alturas que en el patio de mi casa había un árbol. Y todos los amiguitos se subían, se trepaban.
Y yo comenzaba, y ya en el tronquito cuando subía, ya miraba las nubes cuando pasaban y me asustaba. Y en mi pueblo hay un puente que pasa, que cruza el río. Es un puente relativamente bajito, no es como los puentes de aquí. Y ustedes saben que los puentes tienen un lugar para que pasen los peatones. Yo pasaba por donde pasaban los carros, porque yo no me atrevía a mirar para abajo. Entonces cuando caminábamos, íbamos a los carros y estaban las cantarillas y se veían los hoyitos que para que el agua, para drenar el agua. Y digo yo, son cosas en la niñez. Así cuando yo me montaba en un avión, venía el susto de la niñez, las alturas. Pero cuando fui dos veces a Israel, 3 veces a Argentina, me curé. A veces hay momentos que voy tranquilo, ni miro para allá. Hay momentos que me quiere como venir y comienzo a reprender al diablo. Y que yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y que sabe conmigo que voy llorando todo el camino. Pero no es porque el avión no se caiga, es para yo vencer ese que me quiere vencer a mí. Porque yo sé que la posibilidad de que el avión se caiga es muy remota, pero yo estoy caído por dentro. Claro, el demonio que el avión se caiga es que yo estoy caído con el miedo. ¿O no es así? No. Hay que enfrentarse a Adonibesec. Amén. Dile a Adonibesec: tú me has cortado los pulgares para incapacitarme para la guerra, pero yo te llevo la cabeza. Amén. Como hizo Samuel y como hizo Josué, que puso a los enemigos debajo de sus pies. Lo que Saúl no se atrevió a hacer, llevarle la cabeza al rey de Amalek, lo hizo Samuel. Présteme la espada. Y ¡fua! Así que el valor es de Dios. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valor y de dominio propio. Miren, en mi barrio había un vecino que usaba un refrán, que eran, quizás algunas naciones no lo van a entender, pero en mi barrio él decía: el aguaje es la mitad del pleito. Aguaje, la palabra aguaje es el simulacro. El hacer creer al enemigo con un simulacro que yo soy más poderoso que tú. Si tú logras intimidarlo, ya lo venciste. Él no va a pelear. Y yo recuerdo que cuando alguien le presentaban a alguien fuerte y gordo, le decía: ven, a mí me gustan los gordos porque hacen mucho ruido cuando caen. Ven, come on, ven. Pero temblando, era temblando. Pasa que le quiero mostrar que no tengo miedo, aunque por dentro me estoy muriendo. ¿De dónde surge el valor? De la fe. Y la fe vence al mundo. Ya venció al mundo tu fe. En el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Confiad es lo contrario, no temas. Pero a mí me llama la atención que Adonibesec está en el territorio que se me ha adjudicado. Está en el área donde está el propósito. El diablo te quiere impedir ahí para que tú no hagas lo que Dios diseñó para ti. Algunos tienen años evadiendo porque tienen miedo. Y hasta inventan propósitos. Ah, no, Dios me llamó a tal cosa. Y andan evadiendo, buscando lo que a ellos les parece.
Cuando toda la vida Dios le ha mostrado que ese es el propósito. Porque no se atreven a vencer los obstáculos, los impedimentos que nos están incapacitando. Ahí en el territorio está donde hay que vencerlo allí. Hay que sacarlo del territorio adjudicado, el territorio donde Dios te ha plantado, la tierra que te dio Jehová. Ahí está. Si está en tu hogar, sácalo del hogar. Si está en el ministerio, sácalo del ministerio. Si está en la relación con tus hijos, sácalo. Si está en la relación con tu familia, sácalo. Si está en tu iniciativa y no te deja avanzar, ese espíritu te limita. Quisiste estudiar, le tuviste miedo a la universidad. Quisiste casarte, le tienes miedo al matrimonio. Quieres ser un ser social, eres tímido, no te atreves a hablar con la gente. Quieres emprender y no puedes. Te ha incapacitado. Toda la vida medroso, miedoso, arrinconado, incapacitado, inmovilizado. No te puedes mover, comiendo migajas. Te has tenido que limitar. Dios te diseñó para que tú seas quizás un profesional en la parte humana y estás en una factoría trabajando limitado porque no te atreves. Estoy poniendo un ejemplo natural para pasar a lo espiritual. Siempre conformándote con las migajas por el miedo, por la incapacidad que te ha producido el enemigo. El miedo te paraliza y crea en ti lo que se llama la defensa psicológica. Comienza a culpar el ambiente. No, que si yo fuera blanco, si yo no fuera hispano, si yo supiera inglés, si yo tal cosa, yo no fuera así, yo no fuera así. Si se me diera la oportunidad en la iglesia, yo haría milagros. Resucitaría muertos si se me diera la oportunidad. Cuántas incapacidades en nuestra mente. ¿Saben lo que es defensa psicológica? Es ese recurso que tiene la mente cuando se siente incapaz de hacer algo, fracasa para no sentirse mal. Inventamos tantas cosas. Hay una ilustración que yo uso porque me ilustra muy bien. Es como el mono que vio esas uvas tan hermosas y dijo, aquí tengo mi banquete en este día. Y comenzó a saltar para brincar, para poseer las uvas, y saltaba y por poco llego. Y si un poquito más lejos, tomaba más impulso y venía. Ya estaba sudado. Había transpirado ya de tanto saltar. Y como ya a las 5 de la tarde está. Bueno, total, están verdes. Eso es racionalismo. Así hacemos nosotros. Ya estamos vencidos. Eso es por tal cosa. Cuando no llegan nuestros esfuerzos, comenzamos a que el ambiente, la culpa la tiene la tiene aquel. En vez de decir, como dijo Caleb y José, que nos lo vamos a vencer y nos lo comeremos como pan. Amén. Tristemente, muchos en la iglesia, para adquirir valor, se van al positivismo, a la nueva era, a sacar fuerza de su potencial. Pero yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando aquí de la fe que vence al mundo.
Estoy hablando de la fe que fue impartida a los santos, la que vence a este espíritu intimidador, que nos quiere impresionar como el relámpago nos asusta. Pero vuelvo y repito, me ministra que se encuentra en el territorio que Dios nos ha dado. Nos incapacita, nos humilla, nos limita, nos pone a comer migajas y nos hace seres tristes, miserables, deprimidos, amargados, siempre mirando las circunstancias, quejosos. Siempre estamos dando quejas. Eso está malo, aquello está malo, esto no sirve, esto está tremendo, esto es así, esto es asá. Pero el hombre de fe ve en cada peligro una oportunidad, en cada adversidad ve la oportunidad de glorificar a Dios a través de la victoria. Amén. ¿Entendemos? Cada uno puede identificar el Adonibesec que está en tu territorio. Hay que sacarlo. ¿Saben ustedes lo que pasó con muchos israelitas? Que dijeron, vamos a dejar los enemigos ahí. Total, ya yo tengo tierra. Yo tengo tierra ya. Ya yo tengo aquí mi haciendita, mi parcelita. Yo estoy bien aquí. ¿Para qué voy a poner a pelear? Vaya y me maten y no disfrute de la tierra. Nah, ¿qué va a hacer? El espíritu conformista. Pero Judá no dijo así. Judá no dijo así. Déjame decirte a ti ahora lo más importante. ¿Cómo se vence el espíritu de Adonibesec? ¿Cómo se vence? Ya nos hemos enfocado de cómo él pelea y de cuál es su estrategia de guerra. Ahora te voy a decir la que Dios nos dio para vencerlo a él. Mira cuál es la primera estrategia. Comencemos con el 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Diga, la primera estrategia: consultar a Jehová. Amén. ¿Cuál es la primera estrategia? Consultar a Jehová. La guerra es de Dios. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el varón de guerra. La guerra que lidiamos es nuestra, es de Dios. Nosotros peleamos en Dios, por Dios y para Dios. Pero Él es el guerrero, es Él. El comandante en jefe es Él. Consulta a Jehová. ¿Quién irá a pelear contra Adonibesec? ¿Quién? ¿Cuál es la primera? Hay que consultar a Jehová. Diga, el consejo de Dios. A mí me gusta por eso David consultaba a Jehová en la guerra. Por eso fue el gran guerrero de Israel. Fue el guerrero en Israel que más conquistó. Llegó un tiempo que toda Palestina estuvo a los pies de David. Porque David para todo consultaba a Jehová. Es más, en una vez consultó David que cualquiera no hubiera consultado. Cuando le llevaron la mujer a él y a los suyos. Imagínense ustedes. Usted hubiera dicho, y para eso hay que orar. ¿Cómo es posible que me llevaron la mujer a mí? Y yo lo voy a consultar a Jehová que se la voy a buscar. Usted hubiera dicho, total, me caso con otra. Sí. Resulta un poco absurdo que se le pregunte a Dios para ir a buscar a la esposa. Pero dice que David, con los hombres de David, que querían matar a David, porque también a ellos les llevaron sus mujeres y sus hijos. David llamó al sacerdote, tomó el efod y dice, y David se fortaleció en Jehová.
Dice ahí mismo. Tomó el efod y se fortaleció en Dios. Tomó fuerza de Dios y dijo: ahora contra Amalek. Pero Jehová le dijo: sube, yo lo entregaré en tus manos. Consultar a Jehová. Jehová da la estrategia de cada guerra. Amén. Y miren la respuesta de Dios. Jehová respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Qué significa Judá? Alabanza. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Y aplicando la palabra, el arma más poderosa de un cristiano es la alabanza. Porque la alabanza es absoluta y sublime confianza en Dios. Cuando usted está en guerra y le sale alabanza, se ve que su fe está a la divina potencia. Porque cuando uno está en guerra frente al enemigo, las rodillas tiemblan y las manos también. Y lo que sale es el miedo y el pesimismo y las cosas negativas. Pero cuando usted en medio de la guerra, alaba a Jehová. Amén. ¿Quién irá primero? Y dice Dios: la alabanza. ¿Quién irá primero? La alabanza. Amén. ¿Cuál es el arma más poderosa contra el diablo? Judá. Alabar a Dios en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No hay nada que el diablo tema más que un cristiano que en medio del peligro alaba y adora. Porque significa que hay una absoluta confianza en Dios. Así fue que Josafat venció aquel ejército numerosísimo. Nunca se había ganado una batalla de esa manera, alabando al Señor. Los enemigos se turbaron. El diablo se turba. Porque todo el mundo sabe a qué huele el sudor de la guerra. Como el miedo. Ustedes saben lo que sucede cuando uno tiene miedo. Judá era primero. Dios dice: suelta la alabanza, mándala a pelear. Dar gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué hace la alabanza? La alabanza le da un voto de confianza a Dios. La alabanza le dice a Dios: tú peleas por mí, te alabo y te bendigo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién irá primero? Manda la alabanza primero. Ahora yo entiendo por qué Dios a nosotros como congregación nos mandó a tener 3 fiestas en el año. Un jubileo cada 50 días. Un estar por la mañana delante de su presencia. Y es solamente: hónreme y yo hago el resto. Ese es el todo del hombre, honrar a Dios. La alabanza honra a Dios. Entonces, ¿qué hizo Judá? Miren ustedes. Judá dijo: voy yo primero. Jehová lo entregará en mis manos. O sea, al enemigo. Entonces Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. La segunda estrategia es, la tercera, es no ir solo a la guerra.
Algunos ven aquí a Simeón como la intercesión. Porque la intercesión y la adoración siempre van juntas, están en el mismo territorio. Porque Simeón significa escuchar. ¿Qué significa Simeón? Escuchar. Y a través de la oración es que se escucha a Dios. La oración, la intercesión, donde Dios habla y yo escucho, donde yo hablo con Dios, donde yo escucho a Dios. Esa es una aplicación. La otra aplicación es que Dios no nos mandó solos a la guerra. Me gusta lo que Joab le dijo a Abisai, su hermano, en aquella ocasión. Si los sirios pueden más que yo, tú me ayudas. Y si si los moabitas pueden, o los amonitas pueden más que tú, yo te ayudo. Peleemos la guerra de nuestro Dios y salvemos sus ciudades. Si lo quieren aplicar de la primera manera, Judá alabanza, Simeón intercesión, los dos van juntos. Mirándolo de la otra manera, cuando Dios dice que te va a entregar los enemigos en tus manos, entonces no vayas solo a la guerra. Llama a tus hermanos. Dios no te mandó solo a la guerra. Dios te mandó con tus hermanos. Yo quiero decirte que Simeón era muy pequeño relativamente con relación a Judá. Muy pequeño. Judá hubiera dicho, pero si yo soy Judá. Aquí yo tengo a Otoniel. Aquí yo tengo a Caleb. Aquí yo tengo guerreros que pelean con gigantes. Oye, que Simeón, pueblos en importancia. Y Simeón era muy pequeño. Como nació en un pedacito del territorio de Judá, ahí está. Pero Judá dice, no, yo solo no voy, yo voy con mi hermano. Hice un pacto con él. Ayúdame ahora. Y después yo te voy a ayudar a ti para sacar a los enemigos de tu territorio. Yo te ayudo y tú me ayudas. Unidad para el combate. Por eso constantemente te estamos diciendo aquí que no sufras solo. Comparte tu dolor con alguien. Tu miedo con alguien. Llama al hermano y dile, ayúdame a orar, tengo miedo. Desde mi niñez soy tímido, soy apocado, soy así, estoy impedido, estoy incapacitado, estoy comiendo migajas cuando Dios me llamó a la mesa a comer como un hijo. Ayúdame, hermano, sácame de esta condición, ayúdame a pelear, a sacar fuera al enemigo. Pide ayuda, hermano. Dios nos llamó a un cuerpo y somos un ejército. Pidamos ayuda. Pidamos ayuda. Llamemos a nuestros hermanos. Está comprobado eso en la historia de la iglesia. La Biblia dice que uno hará correr a 1000 y 2 a 10,000. Miren ustedes, este hombre, escuchen, este enemigo, Adonibesec, miren ustedes, miren lo que dice aquí, en el versículo 4. Subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec, ¿a cuántos? A 10,000 hombres. 10,000 en la Biblia tiene un significado muy grande. Uno hará correr a 1000 y 2 ¿a cuánto? A 10,000. Judá solo
hubiera vencido a 1000, pero con Simeón a 10,000. Eso no está de más, esa cantidad ahí. Saúl mató a 1000 y David a 10,000. El 10,000 en la Biblia es un número de victoria en grado absoluto. A millares y a decenas de millares. ¿Qué tú quieres? ¿Vencer a 1000 o a 10,000? Pues llama a tu hermano. Llama a tu hermano. No subestimes a tu hermano. Llámalo llama a Simeón. Ora por mí, Simeón. Ayúdame, Simeón. Simeón, estoy alabando aquí. Los salmistas necesitan a los intercesores y los intercesores a los salmistas. Los cantores le hablan a Dios. Los intercesores oyen a Dios. Simeón es Jehová oye. Los de Judá pelean con la boca. Los de Simeón con el oído. Con los oídos y las rodillas. Usted dirá, no, pero la Biblia dice que Josafat con la alabanza venció un pueblo numerosísimo. Y yo te digo, eso fue una ocasión, pero con la oración se ganaron todas las batallas. Esa fue una vez con la alabanza, pero con la oración se ganaron muchas. Y no lo estoy diciendo para decir que la oración es más poderosa que la alabanza, sino para decirte que la una y la otra, las dos juntas, forman la dinamita. Te lo voy a decir de una manera que tú lo vas a entender. Ustedes saben que este líquido, ¿cómo se llama este líquido? El agua está compuesta por dos elementos orgánicos: oxígeno e hidrógeno. ¿Cuántos elementos? El oxígeno y el hidrógeno son los dos elementos más inflamables que hay. Si no, prenda un fuego en presencia del oxígeno y verá lo que pasa. O préndalo donde hay hidrógeno y verá lo que pasa. Oigan esto. El oxígeno aparte es fuego. El hidrógeno aparte es fuego. Cuando se juntan apagan el fuego. Cuando se combinan, apagan el fuego. Así hay gente en la iglesia, hermanos. No hay nada más tranquilo que el agua. Es increíble que de dos cosas que son tan inflamables pueda salir algo tan que apague el fuego como el agua, que se puede tomar. Rico. Tú no sabes qué combinación tú eres con tu hermano. Tú no sabes. ¿Saben ustedes cuál es la química de la pólvora? Carbón, salitre y azufre. Y hay hermanos aquí que son carbones. Y hay otros que son azufres. Que cuando se combinan los tres es una explosión. Pero cada uno individual solo no hace nada.
Usted ve hermanitos ahí que son bien tranquilitos ahí, que parecen nada, pero júntelos para que usted vea. Júntelos. Usted dice, no, por esos dos, si tú los juntas, lo que va a salir por ahí es lo más flemático posible. No, júntalos para que veas. Solamente Dios conoce la química de su cuerpo. Amén. Ese hermanito que parece que no es nada, ese Simeón, puede ser que haga la diferencia en tu vida. Hermanos, busquen un libro de geografía bíblica y verán que Simeón era una cosita en la parte sur al ladito de Judá. Y vean el territorio de Judá, que grandote. Y vean todos los guerreros que salieron de Judá. Pero con Simeón mató a 10,000. Ahora, el fin del discurso es este: que a Adoni-Bezek hay que hacerle lo mismo que él nos hizo. Ese es el final del sermón. Hay que hacerle lo mismo que él nos hizo. Miren lo que dijo él mismo. En versículo 7. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. ¿Dónde murió? Él mismo lo dijo. Yo le hice esto a 70 y ahora Dios me lo hace a mí. Eso lo dice el libro de Levítico. Que todo el que dice que todo el que le haga una lesión a su hermano, le hagan lo mismo. Ojo por ojo y qué. Y diente por diente. Eso es justicia, diga justicia. Eso es lo que hay que hacer al enemigo. Ahora usted lo incapacita a él. Córtele los pulgares de las manos al diablo para que no pueda pelear contra usted. No lo deje vivo como hizo Saúl con Amalek, porque ese enemigo se levanta mañana contra usted. Acabe de una vez. Incapacítelo. Hágale lo mismo que le hizo a usted. Incapacítele las manos y los pies como él hizo con usted. Póngalo a comer migajas. Haga lo mismo que él hizo. Yo le quiero ver la cabeza al diablo aquel día, cuando el Señor pase a cada uno de los santos y le diga a cada uno: denle un cocotazo. No viendo los chichones que va a tener el diablo. Y ¡pa! El que sigue, ¡pa! El otro, ¡pa! ¿O creen que no? ¿O creen que no? El diablo ha enviado a miles y a millones al infierno. Y la Biblia dice que el infierno es para el diablo y sus ángeles. ¿Dónde lo va a enviar Dios? Donde él ha enviado a los demás. Amén. Óyelo bien. Como decían en mi barrio, el que mata a espada no muere a sombrerazos. Por eso es que cuando Dios se mueve a veces en la iglesia y hay un ambiente de alabanza o un ambiente de júbilo y de victoria, a veces yo les digo a ustedes: gózate por todas las veces que el diablo te quitó el gozo. Celebra por todas las veces que el diablo te silenció la boca para que no alabes a Dios. Arremete contra él. No tengan misericordia de Amalek. No tengan misericordia de Adoni-Bezek. Llévale la cabeza. Haz como hizo Josué. Ponle los pies en la cabeza. Acaba con él. Incapacítalo para que no te vuelva a hacer mal como él te hizo a ti. Cuando David fue donde el sacerdote le preguntó: ¿tienes un arma por ahí? Dice: solamente una. Aquella con la cual tú mataste al gigante.
Dice David, es que no hay otra como esa. ¿Saben ustedes por qué no hay otra como esa? Porque es el arma con la cual él amenazó a Israel. Esa fue el arma que yo le quité. Si yo no se lo hubiera quitado, con esa misma me lleva a la cabeza. Y yo se la llevé a él. En vez de llevarme a mí, yo se la llevé a él. ¿O no dijo el gigante, que venga el hombre, le voy a quitar la cabeza y se la voy a tirar a las... Ah, pues así le hizo David a él. La mejor arma contra el diablo es aquella con la cual él te venció. Mírenlo aquí. ¿Saben ustedes cómo Jesús venció el pecado? Pues haciéndose pecado. ¿Saben ustedes cómo Jesús venció la muerte? Diciéndole: muerte, yo soy tu muerte. Al pecado lo venció haciéndose pecado, y a la muerte muriendo. Hágalo usted al diablo lo mismo. Dele donde él le dio. Como hacían en mi barrio. Déjame darte por donde me diste, a ver si es bueno, a ver cómo se siente. Amén. Esto no es un mensaje para decir amén, es para salir por ahí a destruir a Don Ibesec, a cortarle los pulgares de las manos y de los pies, a humillarlo, a incapacitarlo, como él nos hizo a nosotros. Así le haremos a él. Amén. Dale aplauso, dale aplauso. Amén. Empuña tu espada, oh valiente. Arremete contra los enemigos. Sácalos de todo el territorio. Sácalos del propósito. Sácalos. Amén. Amén. Échalo fuera. Échalos fuera. Amén. 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 Lucha, ponte en pie conmigo en el nombre de Jesús. Bendigo también a esa congregación de las naciones, tus hijos, tu pueblo esparcido en toda nación y tribu, lengua y pueblo. Yo oro por esa vida, ese hermano, ese amigo que está ahí en su casa. Que la unción de esta palabra, el valor de esta palabra, la fe que tú has impartido a través de este mensaje llegue a ellos en el nombre de Jesús. Dios mío, que el diablo caiga como un relámpago del cielo, como un rayo, que corra, Señor, en el nombre de Jesús. Iremos tras ellos. Por un camino nos persiguieron y por 7 caminos huirán de nosotros. Esa es la promesa que tú hiciste. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga, que Dios te imparta lo que nos ha impartido a nosotros. Y llegue a tu vida y a tu casa esta unción de fe y de valor y de denuedo para vencer el mal, para estar firme y para seguir a tu Señor. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473, o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.